Bueno, la clase anterior hemos concluido con el tema referido a las actitudes, la satisfacción y compromiso en el trabajo. Bueno, el punto importante, recordarán, es el poder haber desarrollado, claro, desde una óptica muy simple, ya sea un cuestionario o una guía de observación, perdón, que justamente tienen esa finalidad, medir actitudes, observar actitudes. Y bueno, adicionalmente, también se ha ido enfatizando algunos elementos referidos a por qué los individuos están o no tendientes a estar satisfechos en su puesto de trabajo. Bueno, finalmente hemos visto algunas consecuencias negativas o lascivas al desempeño organizacional provenientes de la insatisfacción o de actitudes negativas. El absentismo, donde se incluye el faltar a la fuente de trabajo o el llegar tarde. La rotación de personal, que es el término técnico para el despido de los trabajadores, y otras conductas que pueden generar conflictos o una mala imagen corporativa. Bueno, entonces, de esa forma hubiéramos visto el tema número 3. Vamos a ver ahora el tema número 4, donde vamos a enfatizar lo que se conoce como el aprendizaje. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a tocar el tema del aprendizaje? Porque cuando hablamos de psicología industrial, lo que se busca es que los trabajadores, muy aparte de aprender una serie de procedimientos, de asimilar fundamentos teóricos técnicos de un respectivo puesto de trabajo, también tienen que aprender actitudes, tienen que aprender conductas, comportamientos obviamente favorables. Entonces, por eso nosotros tratamos el tema del aprendizaje. Se van a dar cuenta que al hablar de aprendizaje, no solamente, reitero, es ese concepto erróneo que teníamos antes de memorizar conceptos teóricos, sino va mucho más allá de eso. Bien. Partimos del concepto básico de aprendizaje. Y noten aquí ya en el propio concepto que lo que conocíamos de aprendizaje es errado. Aprendizaje es cualquier cambio en el comportamiento relativamente permanente que ocurre como resultado de la experiencia. Bien, primer elemento, comportamiento. Como les decía, ¿qué aprendemos? No solamente una serie de fundamentos teóricos, también aprendemos actitudes, conductas que, como se indica aquí, por lo general nos acompañan en el resto de nuestras vidas o durante un periodo prolongado. Por eso el término permanente. Bien. Ahora, vamos a seguir hablando de algunos fundamentos generales del aprendizaje. Primero, surge de la experiencia. En el conocimiento teórico, la experiencia se ha dado ¿dónde? En un centro de formación, como en este momento, en una universidad. Ahí está la experiencia. En este caso, una experiencia virtual. Bien. A partir de esa experiencia, ¿qué sucede? A partir de esa experiencia, un individuo se va a comportar, reaccionar y responder de forma distinta a cómo se comportaba antes. Por ejemplo, a muchos de ustedes, antes de ingresar a la universidad,
a la carrera de administración, les preguntaban posiblemente qué es administrar. Entonces seguramente tenían una definición muy empírica, pero ahora ya con su formación, la respuesta sin duda alguna va a ser muy distinta. Ya va a ser técnica, doctrinal. Bien. Entonces, miren lo que les decía. ¿Cómo aprendemos? De una experiencia y del aprendizaje obtenemos que a futuro nuestras respuestas a ciertos estímulos van a cambiar. No solamente las respuestas, el comportamiento y la reacción. Lo mismo sucede con el aprendizaje conductual. ¿Qué sucede? Vemos una conducta repetitiva de algún amigo o familiar, positiva o negativa. ¿Qué sucede? La replicamos, la replicamos. Si vemos que nuestros familiares siempre son puntuales, en un futuro nosotros también vamos a replicar esa conducta en las actividades que lleguemos a desarrollar. Bueno, en conclusión, el aprendizaje implica un cambio. Lo que les decía, puede ser positivo, puede ser negativo. En las empresas pasa lo mismo. Si yo como jefe lo que hago es sembrar la cultura de la puntualidad, voy a tratar de que mis empleados aprendan lo mismo. Contrariamente, si voy a ser un jefe que no dé un buen ejemplo, llegue tarde, sea vulgar y demás, lógicamente ese comportamiento lo van a aprender los trabajadores. Entonces, vean ustedes que el aprendizaje no solamente lo vivimos en centros de educación, sino también día a día. Como se puede observar aquí, también aprendemos de qué. Primero, o antes de la televisión, y ahora de redes sociales, por ejemplo. Reitero, puede ser positivo o negativo ese aprendizaje. El cambio que surge a partir del aprendizaje debe asimilarse. Y esto es lo que más cuesta, lastimosamente. Por eso es que se indica que el aprendizaje debe ser experiencial, de una experiencia. Sucede en educación, ¿verdad? Muchas veces, pese a que hay una repetición constante de algunos fundamentos, a quienes va dirigido no lo aprenden lastimosamente, no lo asimilan. Entonces, como les decía, si hay una experiencia propia del individuo, con seguridad va a aprender de aquello. Surge mucho este hecho con algunas consecuencias negativas que vienen de no haber adoptado o haber participado de manera acorde en un proceso de aprendizaje. Entonces, ahí recién, en la experiencia. Ejemplo, se le cultiva al empleado a llegar temprano. Puede ser que no aprenda aquello. Entonces, va a surgir una experiencia que va a ser, como habíamos visto en el tema anterior, un castigo, la reducción de su salario, una reprimenda por parte del jefe. Entonces, esa experiencia negativa va a provocar ¿qué? El cambio en el individuo. Entonces, vean, el aprendizaje es experiencial y esa experiencia recién puede asimilarse. Por último, el aprendizaje se adquiere de modo directo. Literalmente indicamos con esto que yo no puedo aprender por otra persona. Un individuo tiene que ser quien aprenda. ¿Cómo va a ser esto? Por observación
Por observación es lo que está pasando en este momento. Ustedes están observando, perciben, escuchan los conocimientos, podríamos decir también experiencias que trato de inculcarles, o por la práctica, la experiencia. Por esos dos medios aprendemos. Bueno, entonces vemos algunos fundamentos del aprendizaje. Lógicamente, miren, si yo voy a querer aprender normativa, por ejemplo, en los bancos se maneja mucho la ley 393, la recopilación de normas para servicios financieros, hay algunos códigos de buen gobierno corporativo, reducción de o eliminación del financiamiento al terrorismo y demás actividades ilegales. Todo eso viene en compendios, un conjunto de normas. Y eso necesariamente hay que dar una lectura. Como aquí vemos, hay que leerlas, asimilarlas. No será que hay que aprenderlas de memoria, pero hay que asimilarlas. Y lógicamente ponerlas en práctica. Por ejemplo, un ejemplo. En el caso de aperturas de cuenta corriente, hay una serie de requisitos que hay que exigir a quien apertura una cuenta corriente. Pero eso no es capricho de la empresa, sino que está establecido en la recopilación de normas para servicios financieros. También está establecido en la política Conozca a su cliente, que forma parte de la unidad de investigaciones financieras. Hay una recopilación también de normas de ellos. Entonces, miren, tenemos que conocer esa ley, pero también ponerla en práctica. Entonces, vemos aquí lo que en el anterior o en anteriores temas, en el tema 2, ante todo vimos. Cómo se combinan lo que es el conocimiento teórico con la práctica. Ahí sí demostramos aprendizaje. Bueno, vamos a ver ahora algunas teorías del aprendizaje. Y esto lo vamos a aplicar con ejemplos al ámbito empresarial, que es lo que nos interesa. Partimos de esta primera teoría, que es denominada condicionamiento clásico. Fue desarrollada por el fisiólogo ruso Pavlov. Es muy famoso este experimento a partir del cual se desarrolla esta teoría. Van a poder ver en varios videos, si alguno quisiera tener más interés. Bueno, ¿qué hizo este señor? Lo que hizo este señor, y me voy a basar en esta imagen que vemos aquí. Primero vio que los perros salivaban o aumentaban su cantidad de saliva al observar carne cruda, o carne directamente. Entonces, vio este fisiólogo Pavlov cómo asociar un estímulo a esa salivación. Entonces, ¿cuál era el estímulo? Una campana. En principio sonaba una campana y el perro no tenía reacción alguna. Pero, ¿qué hizo después? Asoció el sonido de la campana a el momento en que se le otorgaba al perro la carne. Bueno, no ha sido instantáneo, sino que ha requerido muchas repeticiones para que el perro asocie el sonido de la campana a, al hecho de proporcionarle la carne. Entonces ha sido constante, ha sido bastante el hecho, no ha sido instantáneo, como les digo. Y al final, ¿qué pasó? El perro asoció el sonido de la campana con el hecho de que iba a recibir carne. Ha aprendido aquello. Por eso es una teoría de aprendizaje. Y lo ha aprendido de forma tal que en ocasiones, al sonar la campana, no recibía la carne, pero ya tenía la respuesta. ¿Y cuál era la respuesta? El aumento en su salivación.
ese fue el fundamento a través del cual este fisiólogo desarrolló su teoría. En síntesis, aquí observamos cómo un estímulo puede condicionar una respuesta en un individuo. No necesariamente ese estímulo va a llevar a una recompensa. Eso es lo que vemos en esta teoría. Aquí lo voy a describir. Bueno, entonces vean, esa es la teoría del condicionamiento clásico. En síntesis, voy a trabajar con esta imagen. Y un momentito, por favor. Ahora sí. Este señor, como les digo, en este experimento ha detectado los siguientes elementos. Un estímulo. En este caso, el estímulo era la campana y en sí el sonido de la campana. Un sujeto, individuo, en este caso el perro, y una posible recompensa. Era la cara. Entonces, ¿qué observamos? Que puede y se va a existir siempre un estímulo al cual un sujeto va a reaccionar. Pero no siempre se va a representar o va a evidenciarse, perdón, la recompensa. Como les decía, a un principio sí asociaba Pavlov el sonido de la campana a el otorgamiento de la carne. Pero después, el simple hecho del estímulo de la campana ya generaba una respuesta en el sujeto. Me olvidaba un cuarto elemento, la respuesta. O la respuesta en el sujeto. Pero observen al final, podía o no darse la recompensa. Por eso es una posible. Pero ya al existir el estímulo, había una respuesta en el sujeto. Y eso se aplica tanto a la enseñanza, ya sea básica, secundaria o universitaria, y también se aplica en el ámbito laboral. Vamos a ver un ejemplo. Esto sucede mucho en oficinas donde el gerente, los propietarios son personas que no residen ahí, que no visitan constantemente la empresa. O sucede mucho también con la visita de entidades gubernamentales. Y miren, el ejemplo está aquí. En empresas grandes, cuando los altos ejecutivos de la empresa programan hacer una visita, el gerente manda a limpiar las oficinas administrativas y lavar las ventanas. Miren. Es decir, se asocia la limpieza de las ventanas con la llegada de gente a las oficinas centrales. Les voy a relatar otros ejemplos, por ejemplo, en las entidades públicas. Se comunica que va a haber auditoría por parte de la Contraloría General del Estado. Ese aviso es el estímulo. Pero muchas veces no se avisa una fecha exacta, sino que aproximadamente en esta semana va a haber la auditoría. Entonces, ¿qué genera eso? ¿Qué genera ese aviso? Ese es el estímulo, como les digo, genera una respuesta. Todos empiezan a ordenar su documentación, como vemos aquí, a limpiar las instalaciones, a poner en orden toda la documentación, como les decía, y demás. Pero la recompensa. Aquí, ¿cuál sería la recompensa? Que la auditoría determine que se están llevando bien las actividades o hay una irregularidad. La recompensa, noten, puede o no ser positiva o no puede existir. Puede decir la Contraloría, al final no vamos a realizar la auditoría a su empresa o en su entidad pública este mes, sino al siguiente.
Entonces, vean, aquí se aplica el condicionamiento clásico. Existe, como ven, un estímulo, puede ser de cualquier clase. Hay una respuesta y puede o no existir una recompensa. En este caso, que estamos aquí en diapositivas, el estímulo. El estímulo va a ser esto. La programación de una visita. ¿Por qué es el estímulo? Porque esa programación, ese aviso, para que me entiendan, va a generar ¿qué? Una respuesta. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Este hecho. Limpiar las oficinas. Ahora, la recompensa. Puede ser, por eso me refiero al puede, que una vez que los altos ejecutivos realicen la visita, indicar todo está muy bien, entonces puede haber un aumento de sueldos, vamos a dotar de más ítems y demás. Vamos a comprar mejores equipos de computación. Puede ser un castigo, es decir, no, pésima la gestión. Hemos visto que la documentación está desordenada, entonces va a haber despido, va a haber rotación, lo que hemos visto. Entonces, o inclusive no puede haber recompensa. Llegan los altos ejecutivos, bueno, hablan con el gerente, seguramente hablarán de los planes, de la implantación de las acciones descritas en los planes, y al final no hay recompensa. Pero vean, hay un estímulo y hay una respuesta. Entonces, este señor Pablo nos hablaba justamente de ese hecho, que los seres humanos, por lo general, respondemos o actuamos a ciertos estímulos, sin que pueda existir una recompensa. De eso o a eso se refiere lo que indicaba Pablo. Voy a registrarlo aquí abajo. En síntesis, el condicionamiento clásico de Pavlov indica que el ser humano actúa en función a cierto estímulo sin necesidad de que exista una recompensa. Vamos a ver esto después en un caso, cómo podemos aprovechar esta teoría en una empresa. Continuamos. Vamos a ver el condicionamiento operante, otra teoría del aprendizaje. A diferencia de la anterior teoría, en esta el aprendizaje se asocia a recompensas o castigos. Vean, ya hay diferencia marcada. La anterior simplemente era respuesta a un estímulo, podía o no existir una recompensa. En el condicionamiento operante, la acción se deriva en una recompensa positiva o negativa. Aquí vemos un ejemplo, igual, si tienen tiempo libre, pueden dar una vista a este video. Hay videos de la caja de Skinner. Este señor psicólogo realizó un experimento donde construyó una caja con luces, con un altavoz. El piso era electrificado, no constantemente, y tenía un interruptor a través del cual este interruptor tenía, podríamos decir, una doble finalidad en función al estímulo.
Si, a ver, por ejemplo, si se apretaba cuando el estímulo era favorable, al ratón le caía comida. Caso contrario, si respondía mal cuando el estímulo era incorrecto, el piso se electrificaba. Entonces, ¿en qué consistía el experimento? A un ratón se le mostraba una luz blanca y se le emitía un mensaje por el altavoz. Si al emitir la luz blanca, que podríamos decir era la autorización para que el ratón pueda comer, el ratón apretaba el interruptor, le caía comida. Pero, si el ratón, al ver una luz roja y al escuchar ciertas palabras, volvía a presionar el interruptor, en este caso el piso se electrificaba y obviamente se electrocutaba el ratón. Claro, no de una manera severa. Entonces, miren, a dos estímulos distintos, el ratón fue condicionando su conducta. Es decir, había un estímulo con una luz blanca, entonces el ratón fue condicionando su conducta e indicaba, bueno, se ha encendido la luz blanca, voy a recibir comida. Voy a presionar el botón. Al evidenciar que la luz roja se encendía, el ratón conocía que eso era un castigo o un posible castigo. Entonces, si presionaba el interruptor, se electrocutaba. ¿Qué hacía entonces el ratón? Optaba por no presionar el interruptor. Entonces, miren, noten ustedes. Hay un estímulo. Si uno cumple ese estímulo, hay una recompensa positiva, que en este caso para el ratón era la comida. Hay otro estímulo, una luz roja, un estímulo negativo. En ese caso, el ratón, al hacer caso a este estímulo, no realizaba la acción y por ende no recibía el castigo. Vean ustedes, a eso se refería el experimento de la caja de Skinner. Les invito, como les decía, en su tiempo libre a ver videos. Hay bastante videos animados de esto. Pero en síntesis, ¿cuáles son los resultados de este experimento? Este señor indicó que la creación de consecuencias agradables después de formas específicas de comportamiento incrementaría la frecuencia con que este sucediera. ¿Cómo vemos esto en un ámbito empresarial? Una forma específica de comportamiento sería llegar temprano a la fuente de trabajo, trabajar mucho más allá del horario establecido, cumplir con las metas, ser más productivo que el periodo anterior, entonces una infinidad de comportamientos positivos. Estos comportamientos positivos se los realiza ¿por qué? Para conseguir consecuencias agradables. Pueden ser varias, lo vamos a ver en el siguiente tema. Dinero, un reconocimiento, una simple palabra de felicitación. Varias consecuencias agradables, pero en síntesis, un comportamiento positivo trae consecuencias agradables. Contrariamente, si el comportamiento es negativo, en un ámbito laboral, llegar tarde, estar en el trabajo y ver el celular en vez de estar trabajando, ser poco productivo, no alcanzar las metas de ventas y demás, ese comportamiento negativo también va a traer consecuencias desagradables, como le pasó al ratón. Entonces, esta teoría, si ustedes han podido deducir, se basa
en las recompensas. Si yo actúo de esta forma, positivamente, voy a recibir una recompensa. Si actúo de otra forma, negativa, voy a recibir un castigo. Obviamente, aquí está el término importante. Hay que reforzar positivamente los comportamientos favorables y castigar los comportamientos incorrectos. Si no, de nada serviría esta teoría. Bien, miren lo que les decía. Suponga que su jefe le dice que si trabaja tiempo extra durante la próxima temporada alta de 3 semanas, se le compensará por ello en su siguiente evaluación de desempeño. Vean. Sin embargo, cuando esta llega hablando de la evaluación del desempeño, usted se da cuenta de que no hubo reforzamiento positivo por su trabajo adicional. La próxima vez que su jefe le pida que trabaje más, ¿qué hará usted? Muy probablemente se va a negar a ello. De nada va a servir, reitero, que yo promueva comportamientos positivos o negativos, como sucedía con el ratón, si no voy a recompensar los comportamientos positivos, como en este caso, el trabajo extra es un comportamiento positivo que tendría que ser recompensado, como se prometió con una buena evaluación. De en vano yo voy a prometer aquello si no lo voy a cumplir. De en vano va a servir todo ese esfuerzo. Entonces, reitero lo que les decía, debo premiar comportamientos positivos y castigar comportamientos negativos. A eso se refiere esta teoría de aprendizaje, del condicionamiento operante. Por último, tenemos la teoría del aprendizaje social. En este caso, como vimos en el tema 1, recuerden la tradición psicológica social cognitiva. El individuo, cuando está en grupo, aprende no solamente conocimientos teóricos, comportamientos, actitudes de ese grupo, de esa pequeña sociedad que lo rodea. Entonces, el aprendizaje social estudia aquello. Aquí observamos, valga la redundancia, que el aprendizaje social se da por percepción. Recuerden lo que les comentaba. Yo estoy en clases presenciales, más o menos hace 2 años. Estoy solo. Cuando estoy solo, mi tendencia es aprender. Pero si ya empiezo a juntarme con un grupo, puede ser que ese grupo o de ese grupo aprenda a través de la percepción, de la observación, conductas ya sean positivas o negativas. Entonces ahí vemos el aprendizaje social. Las 2 anteriores teorías eran ante todo de un carácter individual, si se podría decir. En cambio, esta teoría se va al aprendizaje en grupo. Bueno, puede existir un mayor conglomerado de teorías referidas al aprendizaje. Solamente nos hemos centrado en las más importantes. Ojo, son teorías de aprendizaje a nivel general. Hay otras teorías netamente educativas. Hay, ejemplo, el modelo de formación basado en competencias, modelo de formación basado en actitudes. Hay una infinidad de modelos. Eso no lo vamos a tocar, eso es directamente al ámbito educativo. Nosotros estamos viendo el aprendizaje a nivel general. Ahora, para que exista aprendizaje,
es necesario que se cumplan 4 procesos. 4 procesos para que exista aprendizaje. Ya sea que se aplique el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante o el aprendizaje social. Primero, el proceso de atención. Un individuo, niño, un profesional, va a aprender siempre y cuando lo que se intenta socializar sea de interés para él. Bueno, ¿a qué me voy? Si yo en un banco les voy a enseñar, por ejemplo, hablando de conocimientos teóricos, conocimientos de marketing, de producción, por ejemplo, lo que es las ISOs, control de calidad o gestión de calidad, perdón, la 9001, la 14001, la 18001, entre otras ISOs, no le van a poner atención. ¿Por qué? Porque no se vinculan al trabajo que ellos hacen. ¿Qué tendré que enseñarles a los trabajadores de un banco? Aquí les voy a poner a los trabajadores de un banco. Tendré que enseñarles socializarles conocimientos que utilizan. La ley 393, ley de servicios financieros, la recopilación de normas para servicios financieros, la normativa, como les indicaba, de la Unidad de Investigaciones Financieras, UIF, entre muchas otras normativas. Decretos supremos, ni qué decir. Entonces, aquí sí recién, hablando de trabajadores de un banco, van a poner atención. Es como a ustedes, como futuros administradores, yo les estoy enseñando, por ejemplo, medicina o fundamentos de ingeniería. No, tengo que enseñarles elementos que van a aplicar en su futuro desempeño laboral. Entonces, parte del proceso de atención. Si quiero que un individuo aprenda algo, tengo que enseñarle algo que sea de interés para él. Luego tenemos los procesos de retención. Tengo que lograr que el individuo recuerde lo que le estoy socializando. ¿Cómo consigo esto? Esto se consigue a través de la práctica, como se indica vulgarmente, o la aplicación. Y este es el error que se comete en los cursos de capacitación. Parten primero de enseñarles cosas que no les sirven o les socializan aspectos interesantes, pero no se fomenta a que los practiquen, a que los apliquen. Yo puedo enseñarles tips, formas de mejorar la atención al cliente, de controlar estados de ánimo fúricos, eufóricos. Pero si no fomento que esto se ponga en práctica, no voy a lograr la retención. Y justamente la retención se refiere con este otro proceso del aprendizaje, reproducción motriz, lo que les decía. Tengo que lograr que ese conocimiento, ese comportamiento, esa actitud que yo he tratado de fomentar en otros, la reproduzca. Aquí tenemos un ejemplo muy claro.
Y por último, tenemos el proceso de reforzamiento. Lo que les decía cuando hablábamos del condicionamiento operante. No solo debo exigir a quien aprende, sino yo también debo ser capaz de recompensarlos. A eso se llama el proceso de reforzamiento. Lo que veíamos en el ejemplo de nada me va a servir que yo a un empleado le exija trabajar más, le exija esforzarse más de lo que actualmente se esfuerza si yo no lo voy a recompensar. Una recompensa, reitero, no siempre va a ser dinero. Puede ser un certificado, un memorándum que sirve mucho ahora. Si no lo recompenso, lógicamente, lo que he aprendido no lo va a replicar. No va a tener deseos de replicarlo. Bien. Ahora, ¿cómo logramos el aprendizaje? A través de la modelación del comportamiento de los individuos. Eso es lo que buscamos, en este caso, desde un punto de vista empresarial, la modelación. ¿Cómo modelamos el comportamiento de un individuo? Aquí vamos a sugerir 4 estrategias para modelar el comportamiento, la conducta o las actitudes. Un reforzamiento positivo, un reforzamiento negativo, un castigo o la extinción. Podríamos subagrupar estas 4 estrategias. Las 2 primeras, podría decirse, no tienen consecuencias negativas. Las 2 últimas sí tienen consecuencias negativas. Podríamos agruparlas de esa forma. Veamos cada una de ellas. El reforzamiento positivo implica en proporcionar algo agradable a un individuo después de que se da cierta respuesta. Ejemplo, un jefe que elogia a un empleado por la terminación de un trabajo bien hecho. Términos claves. Algo agradable, ese es el reforzamiento positivo, la recompensa. Podríamos decir, en este caso, existe una recompensa. Esta recompensa puede ser dinero, puede ser una felicitación, puede ser simplemente personal o, más importante, escrita, tiempo libre, etc. Pero aquí hay una recompensa. Un vendedor ha logrado su meta de ventas, hay una recompensa. Basta con una felicitación personal. Ya existe la recompensa. Tenemos el reforzamiento negativo. Y no hay que confundir. Muchos dirían reforzamiento negativo y ya podrían asociar esto a un castigo. No es así. Lo voy a aclarar eso. El reforzamiento negativo no es un castigo. Muchos utilizan incorrectamente el término. El reforzamiento negativo es lograr que el individuo evite una consecuencia desagradable. En síntesis, es eso. Por ejemplo, el obligar a alguien a realizar una acción. Pasa mucho en las empresas. No se va a ir hasta que acabe
ese informe. En los bancos, ¿qué sucede? Por ejemplo, ha tenido un mal cierre de caja. ¿Qué va a proceder? Un arqueo. Si no cuadra, no se va a ir hasta que cuadre o hasta que identifique dónde ha cometido un error. Entonces, miren, todavía o no se está presentando un castigo. Simplemente se le está obligando a que realice la tarea encomendada, la acción encomendada. Nada más. Reitero, aquí no hay castigo. Simplemente se le está obligando al individuo al cumplimiento de sus tareas. El hecho de salir tarde del trabajo podría ser un reforzamiento negativo. Vean, no es un castigo en sí. Simplemente va a salir tarde un trabajador. ¿Por qué? Porque no ha cumplido sus obligaciones. Entonces, vean, ese es un reforzamiento negativo. Ahora veamos el castigo. El castigo, como su nombre lo indica, es proporcionar un castigo a un individuo por una acción negativa. Aquí en el ejemplo lo vamos a ver muy bien. La suspensión de un empleado por 2 días sin goce de sueldo por haber llegado en estado inconveniente. Es decir, ebrio. Miren, el castigo es este. La suspensión de un empleado por 2 días sin goce de sueldo. Pero el castigo, y aquí hay que indicarlo, el castigo proviene o debería provenir, porque lastimosamente tampoco se actúa con coherencia muchas veces, de un comportamiento negativo. Vean, la diferencia entre un reforzamiento negativo y el castigo. El reforzamiento negativo es simplemente obligar a alguien a realizar una acción. Puede ser que no la haya hecho en el tiempo debido. Lo único que hacemos es obligar. Se tendrá que quedar más tarde en el trabajo, lógicamente, pero no es un castigo. El castigo, como pueden observar, proviene cuando se evidencia que un individuo ha tenido un comportamiento negativo, como este hecho: llegar ebrio al trabajo, llegar tarde, faltar al trabajo, sustraer algunos objetos del trabajo. Y por último tenemos la extinción. La extinción implica en eliminar cualquier reforzamiento que sostenga un comportamiento. Cuando no se refuerza el comportamiento, tiende a extinguirse en forma gradual. Eliminar cualquier reforzamiento que sostenga un comportamiento. En este caso, si un trabajador continuamente comete fallas en sus labores, se debe eliminar el reforzamiento que éste tiene que puede ser el sueldo o la seguridad laboral. Obviamente no va a ser de repente todo. Ejemplo, si sigues fallando, te voy a rebajar cierto porcentaje de tu salario. O esas fallas van a salir de tu sueldo. Entonces, miren, estamos eliminando este reforzamiento con el fin de que este trabajador cambie su conducta, cambie su actitud, cambie su forma de trabajar, aprenda. Entonces, miren, a eso llamamos extinción.
se da también cuando el comportamiento es positivo. Lo que veíamos en el ejemplo anterior. Un trabajador que se esmera, que cumple las órdenes del superior, pero que al final no recibe ninguna recompensa. Entonces ahí se va a extinguir un comportamiento positivo. Pero ante todo lo que se busca con la extinción es eliminar un comportamiento negativo. Entonces, si se dan cuenta, los dos primeros tipos de modelamiento del comportamiento son positivos, los dos últimos negativos. Bien. El reforzamiento positivo negativo da como resultado el aprendizaje. Fortalecen una respuesta y se incrementa la probabilidad de su repetición. Como les decía, si yo felicito de palabra, basta solo eso, a un trabajador que llega puntualmente, que trata bien a los clientes, que no alienta a sus colegas a faltar, a tener menor desempeño, va a aprender ese trabajador a comportarse así. O si le exijo a un trabajador que cumpla sus tareas, un reforzamiento negativo, voy a fomentar que él aprenda aquello y diga, bueno, voy a cumplir mis tareas de manera más rápida, más pertinente, correcta, y así no voy a recibir, por ejemplo, el hecho de una pequeña reprimenda o quedarme hasta más tarde en mi puesto de trabajo. En cambio, el castigo y la extinción generalmente tienden a debilitar un comportamiento, obviamente negativo, y a disminuir la presencia con la que este comportamiento se presenta. A partir de esto, nosotros como administradores debemos desarrollar programas de reforzamiento. Un programa es un documento formal que ante todo se basa en una serie de pasos. Una serie de pasos, podríamos decir, establecidos de forma cronológica. No vamos a ver conmigo esto de los programas, necesariamente tendrían que tener fundamentación en el área de organización. Cuando lleguen a sexto semestre les van a enseñar el desarrollo de manuales, programas, sistemas y demás. Sistemas hablando desde el punto de vista formal, no cibernético. Bueno, tenemos dos tipos de programas de reforzamiento. Uno que es continuo y otro que es intermitente. Un programa continuo refuerza los comportamientos positivos siempre que éste se presente, siempre. Un ejemplo de un programa de reforzamiento continuo, una felicitación o lograr una venta, pero también dependiendo del tipo de empresa. Eso lo vamos a ver a continuación. Y con un programa intermitente, el reforzamiento no se da en cada ocasión que ocurre el comportamiento, pero sí con la frecuencia suficiente como para que éste sea beneficioso y vuelva a repetirse. Un programa intermitente de reforzamiento de un comportamiento positivo, a su vez puede ser de razón o de intervalo. Un programa de reforzamiento a un comportamiento positivo de razón depende del número de respuestas que realice el sujeto. Ejemplo, las metas de venta. Este es un programa de razón. ¿Por qué dirá? Porque establece un determinado valor
que debe lograr un trabajo. Ejemplo, en créditos, lo que es cartera, les indican a los asesores, esta semana tienes que lograr 5 o colocar 5 carteras de crédito, de vivienda, 5 créditos de consumo, 5 créditos vehiculares y demás. ¿Vean? Hay un valor. Hay un número de respuestas deseado del trabajador. Y un programa de reforzamiento de comportamientos de intervalo depende mucho del tiempo. Generalmente esto lo vemos con los sueldos del personal administrativo. El sueldo no es a intervalo variable, como tampoco del vendedor, pero él, noten, sus metas son a tiempo variable. Un personal administrativo sabe que su sueldo lo va a recibir en ciertas fechas, nada más. ¿Vean? Está programado el incentivo a cierto intervalo de tiempo. Puede darse bonos. Los bonos muchas veces se dan por asistencia, por cumplimiento y demás, pero los bonos no son tampoco al azar, sino también cumplen cierto intervalo de tiempo. Ahí vemos ejemplos de una programación de razón y de intervalo de modificación del comportamiento. Aquí, por ejemplo, no les di un ejemplo de un programa continuo. Aquí tenemos los vendedores de autos y casas. Estos señores tienen un reforzamiento continuo. ¿Por qué? Porque cada vez que hacen una venta, pueden hacer en un día varias o ninguna, reciben el reforzamiento, una comisión. Entonces, esto es continuo. Los trabajos por comisión son un ejemplo de un programa de reforzamiento continuo. A su vez, estos programas de reforzamiento también pueden clasificarse en fijos o variables. Fijo, lo que también les había mencionado. Los sueldos de personal administrativo. Estos son sueldos fijos. Estos son ejemplos de recompensas fijas, de reforzamientos fijos. Bonos que son fijos. Por ejemplo, primas, hay otro tipo de reconocimientos económicos. Son fijos, se dan a cierto intervalo de tiempo nada más. Y hay otros que son variables, lo que les mencionaba. Comisiones, el hecho de pagarles a asesores y demás personal de ventas por conseguir ventas. Si lo consigue, hay la comisión, hay ese pago extra. Si no consiguen las metas, obviamente no hay. ¿Vean? Es variable. Bueno. Aquí hay una recomendación acerca de la utilidad de un programa de reforzamiento continuo o intermitente. Los programas de reforzamiento continuo no son muy recomendables. ¿Por qué? Porque llevan a un estancamiento rápido. Es decir, funcionan en un principio, pero luego ya no. Y como se observa, el comportamiento positivo que se induce tiende a debilitarse si se retira el reforzamiento. ¿Cuándo son recomendables los programas de reforzamiento continuo? Cuando las respuestas son por primera vez. Ahí sí es importante. O de frecuencia baja. Ahí también es muy importante un reforzamiento continuo. Ejemplo,
el inicio del pago o acordar por primera vez un pago a destajo o un pago por comisión. A destajo me refiero por unidad producida, por comisión por unidad vendida, pero por primera vez. O establecer este programa de reforzamiento cuando se supere una meta de ventas muy alta, que muy pocos podrían lograr. ¿Cuándo es preciso un programa de reforzamiento intermitente? Son apropiados para respuestas, comportamientos estables o de frecuencia alta. Como les decía, estos programas intermitentes son, por ejemplo, con los que se compensa a vendedores, asesores de crédito. Vean, sus respuestas son estables. Se les establecen metas realistas. Entonces, es estable. Entonces, por eso es recomendable dar un reforzamiento intermitente. Es decir, como asesor, a ti te voy a establecer una meta de lograr 10 créditos de vivienda en el mes. Acaba el mes. Logra la meta, le doy el reforzamiento. Es intermitente, vean. Bueno, para finalizar el tema, vamos a ver una estrategia de modificación del comportamiento. ¿Cómo se estructura? Desde una óptica muy sencilla. Un programa de modificación del comportamiento sigue un modelo de solución de problemas de 5 etapas. 1. Identificar los comportamientos críticos. 2. Desarrollar una base de datos básicos. 3. Identificar consecuencias en el comportamiento. 4. Desarrollar e implementar una estrategia de intervención, finalizando en la evaluación de la mejora del desempeño. Vamos a tomar 2 ejemplos para esto. El primer ejemplo ya está plasmado aquí y también en las diapositivas. Luego vamos a trabajar con el otro. Tenemos aquí un caso. Hablamos de esta empresa de transporte, de correo, FedEx, reconocida a nivel mundial. Obviamente este caso es un poco anticuado, de hace unos 15 años atrás. Bien, la administración de FedEx quería que los empacadores usaran contenedores de carga para los envíos siempre que fuera posible por ciertos ahorros económicos específicos. Cuando se preguntó a los trabajadores sobre el porcentaje de envíos hechos de este modo, la respuesta estándar fue 90%. Sin embargo, un análisis de la compañía mostró que la tasa de uso real de los contenedores era solo del 45%. Vean un problema. FedEx quería que estos empacadores usaran ciertos contenedores, empaques. Los empleados indicaban, y aquí mentían, indicando que en un 90% utilizaban esos contenedores. Pero al final, por eso vean ustedes, por una parte es importante consultar a los trabajadores, pero también uno tiene que realizar su propia observación. Un análisis demostró que solo un 45% de los trabajadores usaba esos contenedores. Bueno, a fin de animar a los empleados a usar los contenedores, la administración estableció un programa de retroalimentación y reforzamientos positivos, lo que hemos visto. Se ordenó a cada empacador que llevara una lista de los envíos diarios, tanto con contenedores como sin estos.
al final de cada día, el trabajador calculaba la tasa de uso de contenedores. De manera casi increíble, el primer día de aplicación del programa, el uso de contenedores saltó a más de 90% y mantuvo ese nivel. La empresa reportó que este programa sencillo de retroalimentación y reforzamientos positivos le había ahorrado $2 millones en un periodo de 3 años. Tenemos este caso. Vamos a ver cada uno de los elementos que habíamos citado antes reflejados en este caso. Primero, la identificación de comportamientos críticos. ¿Cuál es el comportamiento crítico en este caso? El uso de los contenedores. ¿Por qué? ¿Por qué es el comportamiento crítico? Porque es lo que la administración de FedEx quería lograr. Quería que los empleados usen estos contenedores por ahorrar costos. Ahora, en función a este comportamiento crítico, se recopila información relacional. Y con eso se desarrolla una base de datos. No hay que confundir base de datos con el concepto computacional. En este caso simplemente es recopilar información vinculada a cierto aspecto. Miren, la base de datos vinculada al uso de contenedores. Si recuerdan el caso, es este 45% dato real de uso de los contenedores. La administración quería que se use en un 90%, pero realmente solo se utilizaba un 45%. Ya se evidenciaba un problema. Bien. Ahora, tercer paso, identificar consecuencias en el comportamiento. Aquí podemos ver dos perspectivas. Primero, ¿qué ocasiona el que exista cierto comportamiento crítico? A esta empresa, si ustedes recuerdan, le generaba pérdidas. Miren, una pérdida de $2 millones. Generaba costos inflados. Pero también aquí hay que hablar de por qué un individuo ejecuta, lleva a cabo un comportamiento. Miren, ¿por qué? ¿Por qué los trabajadores no utilizaban esos contenedores? Por normas sociales y la mayor dificultad de empacar en contenedores. Muchos dirán, ¿a qué se está refiriendo con normas sociales? En pocas palabras, lo que en algún momento también les indiqué. Si un trabajador no utiliza esos embarques, los demás copiarán esa actitud. Es decir, se volverá un factor o norma común. A eso llamamos una norma social. Es decir, como era difícil empacar en esos contenedores y muchos trabajadores no lo hacían, otros los copiaron. Eso es una norma social. Para que no me critiquen, para que no me digan o me pongan cierto adjetivo. Entonces, me marco esa norma que han establecido mis colegas. No es una norma oficial. Simplemente nace de la sociedad pequeña que tenemos en nuestra fuente laboral.
Aquí miren, lo que les decía en otros términos, la aceptación social. Si yo utilizo esos contenedores, puede ser que mis otros colegas me critiquen, me digan, ah, tú estás usando eso, quieres tener una buena imagen ante los superiores. Entonces, vean, aquí están las consecuencias en el comportamiento. ¿Por qué los trabajadores se comportaban así? ¿Por qué no utilizaban los contenedores? Bueno, al evidenciar ese problema, y ese es el trabajo que ustedes van a tener a futuro como administradores. Seleccionar, o bien, primero, desarrollar, seleccionar e implementar una estrategia de intervención. En este caso, hablando de FedEx, lo que ha hecho la administración es que modificar la tecnología de trabajo con el requerimiento de una lista de verificación. Para que me entiendan, seguramente se ha contratado a un supervisor o se ha designado a un supervisor y él continuamente vigilaba el desempeño de cada empleado y daba una retroalimentación del mismo. Es decir, hoy tú has utilizado los contenedores en un 100%, 95%, 90%, muy bien. A quienes no han usado en ese nivel, con seguridad se les daba una pequeña reprimenda y con eso empezaban a moldear su comportamiento. Miren, como les digo, y el cálculo al final de la jornada de la tasa de uso de los contenedores. Eso llamamos técnicamente retroalimentación. Entonces, miren, con esa pequeña estrategia asociada con el control, con la retroalimentación, se ha logrado mejorar el desempeño. Como indicaba el caso, al aplicar esa pequeña estrategia, se logró que por lo menos se utilice el 90% de los contenedores. Bueno, entonces ahí tenemos un programa que nos permite mejorar el desempeño, las actitudes, el comportamiento de los trabajadores. Noten, asociado mucho con un reforzamiento, en este caso fue un reforzamiento negativo. No se les está recompensando, observen. Lo único que se está haciendo es que se cumpla su trabajo. Por eso esta lista de verificación. Vamos a ver otro ejemplo. Lo vamos a desarrollar aquí. Bien, nos indica en un pequeño negocio de comida rápida, el administrador enfrenta el problema del alto número de quejas. Por lo menos 5 cada día de alguno de sus clientes, muchos de los cuales ya no volvían a comprar en la empresa, ya sea por la mala atención en cajas o la demora excesiva en el preparado de cada pedido, pese a que se había contratado personal con habilidades para atención al cliente y cocineros muy hábiles en su trabajo. El administrador identificó que eso se debía a la mala actitud del personal, que se vinculaba con el escaso control que ejercía sobre dicho personal. Pero era improductivo estar parado todo el día en el negocio, cuando tenía que realizar mucho papeleo administrativo, laboral y fiscal. Por ello, optó en realizar pedidos a través de otros números de celular o pagar a sus amigos para que realicen pedidos y luego recoger él personalmente los pedidos, verificando así la atención al cliente y la velocidad del preparado de cada pedido. Ello condicionó que el personal deba atender de manera cordial, apropiada y rápida cada pedido, pensando que cualquier llamada podía provenir de su jefe o
que una persona atendida podía ser un amigo que esté colaborando al administrador. Esto llevó a que el personal de atención al cliente se acostumbre a esmerarse en el contacto con cada persona, y que el personal de cocina trabaje rápido siempre. Tenemos otro caso. Vamos a replicar en este caso, identificar cada una de estas fases que comprende un programa de modificación del comportamiento. Noten que aquí no estamos hablando de capacitar al personal, de un proceso de selección. Lo único que queremos es modificar el comportamiento. Observen. Aquí está descrito. El personal, si ustedes observan, tiene las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Pero ¿qué está fallando? El comportamiento, que en este caso está denotado por su mala actitud. Entonces, miren, como administradores, lo que tenemos que realizar es proponer una serie de estrategias que permitan modificar esta mala actitud de los trabajadores. Eso es lo que debemos lograr. Bien. Si bien en el caso ya se expone todo eso, vamos a identificar con esta información del caso cada uno de estos elementos. Primero, vamos a identificar los comportamientos críticos. Puede ser uno, puede ser varios. En este caso, el comportamiento crítico va a ser, recuerden el caso anterior, era el uso de los contenedores. Aquí. Aquí está. Aquí está. En este caso tenemos dos comportamientos críticos. El alto número de quejas por parte de clientes, pero también tenemos aquí la mala atención en cajas por parte del personal de atención en esa parte de la empresa o la demora excesiva en el preparado de cada pedido. Entonces tenemos dos comportamientos críticos. Alto número de quejas. Ese es un comportamiento, lógicamente, que viene por parte del cliente. Y este otro, la mala atención o la demora, es el comportamiento crítico por parte del personal. Pueden ser, reitero, uno o varios. Bien, vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a continuar, por favor, con este ejercicio. Quiero desarrollarlo de la manera más precisa posible. Entonces, por ese hecho, vamos a continuar el lunes. No olviden que el siguiente viernes es el primer examen parcial de la asignatura. Ya se les ha avisado con la anticipación debida. Entonces, la única recomendación, dar lectura al material. Bueno, no sé si hay alguna consulta respecto a lo que se ha avanzado la clase de hoy. Bueno, van a disculpar si he sido muy sintético en la explicación. Es por el hecho de que estamos un poco retrasados con el avance. Entonces, me vi en esa necesidad. Bueno,
No sé si hay consultas. Si no, pueden registrar por favor sus apellidos en el chat del Zoom y pueden ir ya retirándose, por favor. Nos estuviéramos encontrando la clase del día lunes. Bien. Si no hay consultas,